Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional diario. El día de hoy voy a iniciar leyendo un versículo que será Proverbios 28:13, que dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy quiero hablar de una disciplina que, igual que la oración, se ha tomado con ligereza en la vida práctica cristiana, y esta es el arrepentimiento. No hablo de pedir perdón al final del día o de reconocer que cometimos un error. Hablo de algo mucho más profundo, algo que debería ser transformador para nuestra vida. Y el problema es que hemos reducido el arrepentimiento a una simple confesión y la confesión a un simple reconocimiento. Decimos: sí, fallé, o sí, me equivoqué, o incluso la típica frase de nadie es perfecto. Y creemos que con eso hemos cumplido, pero reconocer no es lo mismo que arrepentirse. Judas reconoció su pecado, Faraón reconoció su pecado, Saúl reconoció su pecado, y sin embargo no hubo un corazón quebrantado que se volviera verdaderamente de Dios. La Escritura no trata el pecado como un simple error humano. David, después de su caída, no dijo: me equivoqué con Betsabé. Él clamó: contra ti solo he pecado, en el Salmo 51. Y aquí podríamos preguntarnos: ¿cómo que contra Dios solamente? ¿Y Urías y Betsabé? Pero David entendía algo que nosotros hemos olvidado: todo pecado, antes de afectar a otros, es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Hemos suavizado el lenguaje porque hemos suavizado la conciencia. Ya no hablamos de rebelión, hablamos de debilidad. Ya no hablamos de transgresión, hablamos de fallas. Ya no hablamos de corrupción del corazón, sino de procesos. Todo es un proceso. Y en esa suavidad peligrosa, el alma se va acostumbrando a convivir con aquello que debería horrorizarnos. Decimos que el pecado es normal porque somos humanos, y es cierto que aún luchamos con la carne, pero que algo sea común no significa que sea aceptable. Que muchos pequen no convierte el pecado en algo pequeño. La normalización del pecado es una de las tragedias más silenciosas de esta generación cristiana. El verdadero arrepentimiento no es simplemente admitir que hiciste algo malo, es sentir el peso de haber deshonrado a un Dios santo, es entender que cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, cada acto egoísta no es solo una falta de carácter, es un acto de traición contra aquel que te compró con sangre. Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, hay una tristeza que no cambia nada. Y es esa tristeza que viene como resultado de haber sido quizá descubierto en un pecado, y que se convierte más en un remordimiento de conciencia que en un verdadero arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero nace cuando el corazón ve la fealdad del pecado a la luz de la santidad de Dios. Y aquí es donde debemos hacer una distinción clara. La confesión es admitir el pecado, el arrepentimiento es abandonarlo. La confesión dice: sí lo hice, pero el arrepentimiento dice: no quiero volver allí. La confesión puede quedarse en palabras, pero el arrepentimiento siempre busca un cambio de dirección. El arrepentimiento bíblico implica volverse. La palabra misma en el Nuevo Testamento es metanoia, que implica un cambio de mente que conduce a un cambio de vida. No es simplemente sentir culpa, es girar el corazón y los pasos. Ahora pensemos en un ejemplo práctico. En el matrimonio, cuando las parejas tienen discusiones, pasa algo muy común, y es que durante la discusión se dicen cosas que no se quieren decir probablemente, y pecamos contra la otra persona y pecamos contra el Señor cuando nos airamos, cuando ofendemos, cuando hacemos cosas que no se deben hacer. Y muchas veces la conclusión no es arrepentirse de ello, no es pedir perdón y decir:
perdóname por haberte ofendido de esta forma, e ir delante del Señor y decir, perdónanos, Señor, por la reacción que hemos tenido. No, sino que muchas veces lo que hacemos es justificar nuestro pecado. Reconocemos que cometimos un pecado, que hicimos mal, pero no pedimos perdón por él, sino que lo justificamos. Claro, yo hice esto porque tú me llevaste a eso. Yo pequé de tal forma porque tú me ofendiste primero. Y así vemos cómo somos capaces de reconocer el error, pero a la vez lo justificamos. No hay arrepentimiento de los actos o las reacciones que tuvimos. Lo que buscamos es proteger nuestro orgullo. No hay un quebrantamiento real, no hay un deseo sincero de cambiar esa actitud. Y el resultado termina siendo que no hay un arrepentimiento real y cómo terminamos minimizando los pecados, pensando que algo como una ofensa pequeña no es un pecado grande. El verdadero arrepentimiento diría, Señor, mi reacción revela soberbia, revela impaciencia, revela dureza. He pecado contra ti al tratar así a la persona que me diste. No quiero seguir siendo gobernado por ese carácter. Transforma mi corazón y luego busca pasos concretos para no repetir el patrón. Nos hemos acostumbrado a vivir en ciclos. Pecar, confesar, repetir, pecar, confesar, repetir. Y en algún punto dejamos de luchar seriamente porque asumimos que así somos. Pero la gracia de Dios no fue dada para que el pecado se vuelva una rutina tolerable. Fue dada para liberarnos. Romanos 6 pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es contundente. En ninguna manera. El que ha entendido la cruz no trivializa el pecado. No puede hacerlo porque cada pecado que minimizamos fue parte del peso que Cristo llevó en el madero. El arrepentimiento diario no es una paranoia espiritual, es sensibilidad espiritual, es examinar el día y preguntarse, ¿dónde hablé sin amor? ¿Dónde actué por orgullo? ¿Dónde alimenté pensamientos que deshonran a Dios? No para vivir en condenación, sino para vivir en limpieza constante. No se trata de repetir mecánicamente, perdona nuestros pecados. Se trata de nombrarlos, de traerlos a la luz, de odiarlos, de pedir no solo perdón, sino poder para no volver a ellos. Porque la intención genuina del corazón regenerado no es pecar tranquilo y pedir perdón después, es pelear contra el pecado desde antes. El arrepentimiento verdadero produce frutos. Juan el Bautista lo dijo con claridad, haced frutos dignos de arrepentimiento. No basta con decir que te arrepientes, debe notarse en la dirección que tomas, en las decisiones que cambias, en las prácticas que abandonas. Y aquí está el punto central, no podemos minimizar el pecado, porque el pecado no es algo ligero, es una ofensa contra la infinita santidad de Dios. Cuando Isaías vio al Señor en su gloria, no dijo, cometí algunos errores. Dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. La visión correcta de Dios produce una visión correcta del pecado. Si hoy el pecado te parece pequeño, tal vez tu visión de Dios se ha reducido. Por eso el arrepentimiento no puede desaparecer de nuestra vida devocional. No es un acto inicial solamente, es un ejercicio continuo. No es algo que hicimos el día que nos convertimos, es algo que hacemos cada vez que el Espíritu nos muestra una sombra en el corazón. Debemos arrepentirnos conscientemente. Debemos pedirle al Señor que nos examine, rogar que nos muestre aquello que ya estamos empezando a justificar y cuando lo muestre, no defendernos, no suavizarlo, no compararnos con otros, sino simplemente debemos rendirnos. El arrepentimiento no es debilidad, es evidencia de vida espiritual. El muerto no se duele por su pecado, el vivo sí. El corazón endurecido racionaliza, pero el corazón sensible se quiebra. Hoy la pregunta no es si pecas, todos pecamos. La pregunta es, ¿te duele? ¿Lo enfrentas? ¿Lo abandonas? ¿O simplemente lo reconoces y sigues adelante como sin nada? Porque eso es parte de tu personalidad, eso es parte de tu vida y todos los hombres pecan, así que
no pasa nada. Que el Señor nos libre de una fe que confiesa mucho, pero que cambia poco, y que nos conceda un arrepentimiento profundo, consciente y diario. Uno que no solo diga fallé, sino que clame: Señor, transfórmame, no quiero seguir ofendiéndote, dame un corazón que tema tu santidad y ame tu pureza. Ese es el arrepentimiento que honra a Dios.